Ahora bien, vamos a pasar a otra cosa y volver bastante aquí. Y es el sistema actancial. No estamos hablando de actores, sino de actantes, que aparece en la obra dramática, en la narrativa clásica. Bueno, hay un personaje principal, ya lo dijimos. Pero está lo que quiere el personaje principal. Es un segundo actante. ¿Qué quiere el personaje principal? Así que quiere obtener con su lucha, que es lo que quiere obtener. ¿Y a quién beneficia? Este beneficio puede ser a él, o a él, y los demás, o a los demás. Y entonces aparece aquí otro actante, que es el antagonista. Y aparece otro actante, que es el que colabora con el personaje principal. Y aparece otro actante, que es el que colabora con el personaje principal. Y aparece otro, que es el que colabora con el antagonista. Y aparece otro más, que es el que colabora con el antagonista. Es una telenovela. Ven en la telenovela y vas a encontrar eso. No es otra cosa. Porque está basada en el sistema de actante, que es el sistema de, se hace evidente, más evidente. Pero ese sistema de actante está presente en cualquier obra dramática. Está ahí. No hay por qué dejar de tenerlo en cuenta. Y los puristas piensan que en el arte no hay técnica, porque yo creo que ustedes, como sabemos todos, los creadores no son solamente artistas, creadores que son científicos. Porque el tipo que inventó la penicilina es un creador de para el mal, ¿no? Y cualquier tipo que inventa una vacuna contra la meningoencefalitis, esos equipos que trabajan, ¿no? Una capacidad de imaginación extraordinaria. Hay que ver solamente, por ejemplo, este aparato, el somatón de diagnóstico, ese aparato que mete a la gente y se llama somatón. No, es un tipo de una gran imaginación. Este tipo no era médico ni era nada de eso, era el sonidista de los Beatles. Inventó ese aparato a partir de sus investigaciones electrónicas y con la comunicación radial. Llegó por ese camino y llegaron ahí. En fin, son gente de una gran imaginación. Y es decir, que no son solamente los artistas locales. Pero hay puristas que dicen esto no, ven esto un poco desde lejos, porque es demasiado técnico. Y lo que pasa es, en el fondo, que es demasiado verdad. Que detrás del trabajo que nosotros hacemos hay una técnica que hay que aprender. Que no se puede inventar. Es decir, esa pose de gran artista, y entonces a mí me baja la musa, y yo tengo una idea, voy a llevar la cámara para allá y para acá, y voy a hacer esa pose que al final es una mierda, lo que uno ve en pantalla, ¿no? Y además, lo peor es que siguen discutiendo y siguen teniendo la pose, eso es lo peor, que ya cuando ya uno dice, bueno, es un genio. Pero ya uno llega al cine y ve la película y uno está un poco que, no sé, tiene complejo ante esa persona. Y cuando mira la película se da cuenta de que es una gran mierda, sencillamente. Y sigue insistiendo en su pose de que detrás no hay una técnica, lo que hay es mi talento a la ciega. Yo creo que el que tiene talento y además conoce las técnicas es capaz de llegar a lugares insospechados. Pero hay que partir de ahí. El talento no se discute conmigo, por supuesto, el talento se discute con Dios. Dios es quien da el talento. Yo puedo enseñar ciertas cosas, pero talento no. Talento es un asunto de Dios. Encarse ahí en la iglesia y preguntarle qué pasa con uno. Pero bien, el problema, esto hay que aprenderlo. ¿Se dan cuenta? Si no, no sabemos hacer lo que hay que hacer. Ahora bien, existe este sistema actancial
que no es ocioso utilizarlo, este sistema. Ahora bien, yo hubiera querido, si hubiera habido más tiempo, desmontar una película de ficción en estas partes donde está el giro, verlo. El paradigma dice otras cosas que son importantes. Decíamos que esta estructura que nosotros hemos venido viendo, vamos a ver otra cosa con esto. Ayer hablamos de conflicto de la historia hablábamos, y decíamos que el conflicto, el otro, había que ponerlo, había que decirlo, había que explicarlo, y que este otro era esquemático. Bien, este conflicto esquemático, que es, como dijimos ayer, motivación, personaje que busca un objetivo, y que nosotros le ponemos obstáculos. Quedamos en eso, ¿verdad? Bien, cuando nosotros tenemos este conflicto, del cual sabemos su motivación, porque le hemos preguntado qué tú quieres, y él me ha respondido lo que quiere, y eso es su motivación, y tiene un objetivo, y nosotros le ponemos obstáculos, dijimos. Bien, entonces tenemos el conflicto de la historia. ¿De qué se trata ahora? De verter este conflicto en la estructura. De modo que si este es el conflicto, motivación, este es el objetivo, y aquí va a haber obstáculos, ¿de qué se trata? Se trata de que este conflicto que ya tenemos, porque sabemos quién es el personaje, cuál es su motivación y cuál es su objetivo. Sabemos que el personaje es Romeo, que su motivación es Julieta y que su objetivo es ser feliz con ella y casarse con ella. Ya sabemos eso. Ahora faltan los obstáculos para completar el esquema del conflicto interno. Bien, metámoslo en la estructura ya. Hagámosle esto. Hagamos esto. Y empecemos a considerar los giros como manifestación de los obstáculos. Hagámosle esto. Hagamos esto. Ahora bien, como esto va a estar constituido por secuencia, digamos que aquí haya 5 secuencias, ¿verdad? Aquí va a haber giros, y va a haber giros, y va a haber giros. Es decir, la película va a actuar como hablamos ayer, va a actuar así. Cada secuencia es para que haya un giro. Es uno de los modos de darnos cuenta de si una secuencia sobra o no. Hay un giro ahí. ¿Y los giros qué son? Los giros son sucesos. De modo que cuando hablamos ayer que sabíamos cómo terminaba, cómo comenzaba, cuál era este giro y cuál era este otro, ¿qué nos falta? Nos falta hacer una cadena de sucesos. Si este es el giro, que es donde él mata al primo, me obliga a mí a que esto que tiene que pasar pase. De modo que yo voy a empezar aquí a hacer una cadena de sucesos hasta llegar aquí. Y como ya yo sé esto y esto y esto y esto, hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo. O sea, la fiesta de disfraces tiene su suceso también que también gira ahí adentro. Dentro de la fiesta de disfraces hay una estructura, introducción. ¿Cuál es la estructura? Bueno, llega Romeo. ¿Cuándo gira? Cuando ella lo ve. Ahí gira. Él empieza a acercarse hasta que al fin él llega, ella le dice, no me toques aquí, no sé qué cosa, si nos cogen nos mata. Bien, entonces está en la confrontación, está en el segundo acto. Hasta que él ve, hay un primo que por acá que dice, mira la cara, así él ve que lo va a ver. Y ahí mismo corta. Y empieza la fuga de Romeo. Eso es tercer acto.